30-34, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a cargo de la doctora Doris Yañez, quien es abogada titulada de la Universidad Nacional Federico Villarreal con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es abogada de la Dirección General de la Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, también trabajó en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Es docente de la Academia de la Magistratura y del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Actualmente es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Presentamos a la doctora Doris. Muchas gracias. Buenas noches también a los que están en este momento a través de la vía virtual y también a los que están aquí presentes. Vamos a tocar un tema que es de bastante relevancia actualmente, como es la violencia hacia la mujer y hacia los integrantes del grupo familiar. Las estadísticas, vamos a hacer una pequeña introducción de las estadísticas. ¿Qué nos dice las estadísticas? He utilizado la fuente que está en la página web del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Ahí están las fuentes hasta la fecha de julio del 2019. Y nos señalan estas fuentes que de enero a julio de este año ya tenemos 101.668 casos de violencia cometidos contra la mujer y contra los integrantes de la familia. 101.000 casos, de los cuales 86.000 es hacia la mujer. Violencia hacia la mujer. En los cuatro tipos de violencia que después vamos a conversarlo, como son la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y la violencia económica. Así que luego lo vamos a detallar. Es decir, hay un 85% de violencia hacia la mujer, pero también hay violencia hacia el varón. Y hay 14.922 casos a la fecha contra los hombres. Y la violencia más constante hacia los varones es la violencia psicológica, que luego lo vamos a ver. Hacia la mujer, la violencia física. Eso es lo que nos están arrojando las estadísticas de enero a julio de este año 2019. El 72% de las mujeres que han sufrido violencia en estos meses de enero a julio del 2019, el 72%, o sea, de esa cifra, le dije que la cifra general era 101.000, ¿verdad? Pero 86.000 eran mujeres, o sea, de ese 86.000, el 72% se trata de mujeres entre 18 a 59 años. Es decir, jóvenes y adultas. De este número, 1.941 son mujeres en estado de gestación, ¿no? Y 628 mujeres son personas en situación de discapacidad. La violencia física, como le dije, es uno de los factores más altos en índices hacia la mujer, y tenemos que son 34.682 mujeres que han sufrido violencia física. Ojo que estamos hablando de aquellas que han denunciado, porque también vamos a ver aquellos que no han denunciado, sea por falta de conocimiento a dónde acudir, sea porque también por el temor, el miedo de poder ir a denunciar estos hechos de violencia. El primero es la violencia psicológica hacia la mujer, 42.000 casos. Violencia física, 34.000. Luego está la violación sexual, 8.714 casos, y finalmente la violencia económica con 419 casos. ¿Cuáles son los lugares donde se está presentando mayor violencia? Lima. 26.658 casos son solamente de Lima. Luego le sigue Cusco, luego Junín y Piura. Cusco ya son varios años que es una ciudad en la que está con una estadística alta de violencia hacia la mujer. Solo este año tiene 6.522 casos denunciados. En el caso de los hombres, como les dije, son 14.000 denuncias de varones, en las cuales la violencia psicológica arroja que 8.485 hombres denunciaron por violencia psicológica.
5.000 por violencia física, 563 por violencia sexual y 168 por violencia económica. Y cuando hablamos del feminicidio, ya tenemos a la fecha 99 feminicidios. De enero a julio del 2019, 99 feminicidios. De enero a julio. Del año, el último decenio, es decir, del año 2009 al 2019, tenemos una cifra de 1.251 feminicidios. 1.251 mujeres que fueron asesinadas por su condición de tal, por ser mujer. 232 tentativas de feminicidio a julio del 2019. Fíjense que el año 2018 habíamos cerrado con 184 tentativas de feminicidio denunciadas. O sea, todo de enero a diciembre del 2018. Pero ya en el 2019 tenemos 232 tentativas de feminicidio. Y esta es la cifra hasta julio nada más. Ponemos el video de feminicidio, por favor. Estamos haciendo una introducción todavía. Quiero que observen todos los elementos que van a ver en este pequeño spot, muy pequeñito y didáctico, justo para ponencias. Cómo actúa el policía, cómo actúa la madre de la víctima, cómo actúa la madre del agresor, del asesino en ese caso. Intervenir, pero si ellas mismas los denuncian y después los vuelven a aceptar otra vez. Y ellas, las mujeres, no son nada santas, ¿eh? Las cosas pasan por algo. Total, ¿yo qué iba a hacer, no? No es mi vida. Y los trapos sucios se arreglan en casa. Señora, por favor, no puede entrar, señora, no puede entrar. Cuando ella me contó, pensé que estaba exagerando. Esas cosas no pasan. Le pedí que aguantara, que no podía dejarlo. Una mujer no puede criar sola a sus hijos. Se lo repetí miles de veces. Soy el único hombre con el que debe hablar. No debía molestarme. No tenía otra opción. Los operadores de justicia, policía, juzgado y el Ministerio Público, quienes van a recibir las denuncias. El policía allí lo vemos en el video y se muestra con indiferencia, ¿no? Bueno, dice, ¿no? Ellas siempre vienen los denuncias y después vuelven con ellos. Y no deja de tener cierta lógica. ¿Qué ocurre?
que cuando una persona es víctima de violencia y está con un riesgo severo o está una persona con daño psicológico severo, es una persona que llega a aprender a convivir en la violencia, llega a naturalizarse y llega en un momento, como dice, a por costumbre estar en ese medio. Entonces, cuando se aparta del esposo, se aparta por alguna tentativa de feminicidio, se aparta por golpes constantes, por daños psicológicos, pero pasan los meses y regresa, porque en el fondo dice, tampoco no era tan malo, o yo también tuve algo de culpa, ¿no? Está dentro de un círculo de violencia psicológica. Por eso que es muy constante que en muchas ocasiones regresen con el agresor o con la agresora también, digamos, ¿no? Entonces vamos a empezar la ponencia, avancemos, eso solamente era una manera introductoria para un poco ir entrando ya al tema. Avancemos, Luis. Ah, ¿verdad? Perfecto, sí. Ah, perfecto, aquí se había avanzado. El objeto de la ley, su propio nombre lo dice, el objeto es prevenir, erradicar y sancionar la violencia. Entonces, aquí hablamos que la violencia, esta norma dice, va a tener dos sujetos de protección. La mujer en todas sus etapas, niña, adolescente, joven, mujer adulta, ¿no? Y los integrantes del grupo familiar. Se va a dar en el ámbito público y privado, que luego lo vamos a ver, ¿no? Y también cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, nos estamos refiriendo a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad. Pero con el último decreto supremo 009 de este año, 2019 MIN, que fue publicado el 7 de marzo de este año, se señala que en las personas en situación de vulnerabilidad también se tiene que considerar a aquellas personas afrodescendientes, personas de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas, ¿no? Que son grupos que también de una otra manera en algunas ocasiones no han podido ejercer efectivamente sus derechos, ¿no? Avancemos aquí. Me estoy olvidando. Principios. En toda norma siempre vemos que está revestida o avalada por principios. Y definitivamente que esta norma tan importante como la 30.36.4 no tenía que dejar de serlo. Entonces aquí está el principio de igualdad y no discriminación. Es decir, tú no le puedes dar a una persona cuando tú le recibes, pongamos que eres un policía, recibes una denuncia, no le puedes dar un trato diferenciado, tienes que dar un trato igual. Es decir, si por ejemplo llegara una persona que no hablara el español, de repente puede ser una persona quechua hablante, la ley te dice que tienes que buscar un traductor y para eso ya tienen ellos unos convenios que solamente llama y tiene que venir y citarse a la fecha ahora y está el traductor allí. Para que la persona pueda también ejercitar su derecho a la defensa en el caso que sea el agresor o agresora, o para que también la persona pueda manifestar, ¿no?, los hechos de violencia de los cuales es víctima. Entonces, igualdad y no discriminación. Interés superior del niño. Definitivamente, en cualquier decisión que se tome dentro de estos procesos de violencia familiar, tiene que atenderse al interés superior del niño. Es decir, cualquier decisión que se tome, tiene que velarse primero por la integridad del menor. No puede dejarse ventanas abiertas para que este niño pueda ser pasible de violaciones a derechos humanos o pueda ser una persona que pueda estar expuestas, ¿no?, a peligros. Debida diligencia. La debida diligencia está referido al buen trato, está referido, como dice acá, al trato digno, a la inmediatez en la atención, al auxilio inmediato, seguimiento y acompañamiento y a la información clara, veraz y precisa. La intervención inmediata oportuna. Con un ejemplo lo podemos tener esto más claro. Cuando la policía toma conocimiento de un feminicidio, por decirlo, si se demorara en acudir a la escena del crimen, esta persona agresora o la familia o quien estuviera cerca de él van a borrar las huellas, van a esconder algunas pruebas que podrían incriminarlo a él, va a variar la escena del crimen
Y esto va a ocasionar que el proceso se vuelva más complejo, que sea más complicado poder determinar quién fue el responsable o incluso poniéndonos en los extremos a una impunidad. Y además que esa persona va a tener el tiempo para poder huir también. Por eso que se tiene que actuar de forma inmediata y oportuna. Sencillez y oralidad. Sencillez y oralidad está referida a que igualmente cuando una persona se acerca a denunciar un hecho de violencia familiar, el lenguaje que tiene que manejar los operadores de justicia tiene que ser un lenguaje sencillo, tiene que ser un lenguaje comprensible, para que esta persona también pueda conocer cuáles son los pasos que continúan de su proceso o de su denuncia, qué es lo que sigue. Y oralidad, porque tienen que responderle, dar una respuesta. La persona puede hacer las preguntas y tiene que dársele una respuesta a su inquietud, ¿no? A su interrogante. Razonabilidad y proporcionalidad. Definitivamente, de acuerdo al tipo de riesgo que llegue a determinarse, porque hay 3 tipos de riesgo. El riesgo leve, el riesgo moderado y el riesgo severo, ¿no? De acuerdo al tipo no, sino de acuerdo a la violencia ejercida hacia esa persona. Personas con riesgo severo son personas que han sufrido tentativa de feminicidio. Han sido personas que de pronto han sido acuchilladas y han sobrevivido a ello. Son personas en riesgo severo. No podrían estar cerca del agresor o agresora, no podrían. En este caso, del agresor, no podrían estar cerca. Personas con riesgo moderado serían aquellas personas que sufren de daño psicológico y de daño físico a la vez. Son golpeadas, son humilladas. Entonces estamos hablando de un daño moderado, que ya está pasando a un nuevo grado que podría llegar a ser severo. Y el persona con riesgo leve, ¿no? Es aquella persona que sufre, por ejemplo, un tipo de violencia que no es tan constante, pero está sufriendo ya un tipo de violencia, que todavía podría ser rápidamente liberada de ese círculo de violencia que la acompaña, ¿no? Hay 6 enfoques que nos habla aquí la ley 30364. El enfoque de género, ¿no? Que está relacionado a esas circunstancias asimétricas, es decir, aquellos roles que se han determinado tanto para el varón y para la mujer, y que se relacionan de una otra manera, que son o constituyen las causas principales de violencia hacia la mujer. El enfoque de integralidad. Definitivamente, una persona que sufre violencia va a ser por diferentes factores, por diferentes causas. ¿Factores a qué se refiere? Factores de riesgo, que de repente su agresor es una persona alcohólica, o de repente el agresor es una persona o agresora que está consumiendo drogas. Esos son los factores de riesgo. Causas, puede ser falta de trabajo, puede ser de repente infidelidad de alguna de las partes o presunta infidelidad, porque también pueden creer que les son infieles y no es cierto, ¿no? Estamos con una persona de repente con un tipo de celotipia también. Entonces, los factores y causas son tan variadas en estos hechos de violencia, que también por lo tanto requieren atención de manera interdisciplinaria. Es decir, tiene que intervenir un médico en el caso que sea una persona que sufre violencia física, ¿no? Para poder curar las heridas. Puede intervenir un psicólogo para el tema del daño psicológico, intervenir varios, es interdisciplinario. Avancemos aquí. Enfoque de interculturalidad. Estaba referido un tanto a lo que hablábamos hace un momento, cuando una persona se acerca y interpone una denuncia, ¿no? Tenemos que entender las prácticas culturales que se presentan. Pero en el reglamento lo dice, el reglamento dice que hay que ser respetuosos, ¿no?, de las costumbres, tradiciones y de la cultura de cada una de las personas, pero que va a haber un límite. ¿Y cuál es ese límite? Si es que esta tradición, cultura, costumbres tuvieran un tinte discriminatorio, entonces desde ese momento se tiene que dejar de considerarlo. Basta que tenga un tinte discriminatorio, ¿no? Eso es lo que dice en el reglamento, la 3034, y aquí estamos viendo la ley.
En el enfoque de derechos humanos, definitivamente, una persona que es víctima de violencia está siendo muchos derechos humanos vulnerados. Por ejemplo, una persona víctima de violencia sexual contra su libertad sexual, contra su integridad personal, contra su dignidad. Son varios. En el mismo caso nomás ¿se acuerdan? Cuando hace 2 años ocurrió un censo y que esta persona la encerró a la chica que estaba censando y la violó. Claro, fue en Tacna, creo, no recuerdo bien, pero esta señorita fue secuestrada. O sea, contra su libertad personal. Fue golpeada contra su integridad personal, segundo derecho. Fue vejada contra su dignidad y contra su libertad sexual también. Entonces vemos una confluencia de vulneraciones de derechos humanos. O sea, cuando tú estés frente a una víctima de violencia, no estás frente a una persona que se ha vulnerado solo un derecho humano, sino una serie de derechos humanos. Por eso que también se les recomienda, cuando yo doy estas charlas a la Policía Nacional del Perú, ¿no?, que tengan mucha atención y mucho cuidado en atender a una víctima de violencia, porque es una persona con vulneraciones de sus derechos humanos. Es decir, si tú vas a tratarla de manera indiferente o tratarla con voz alta o apenas hay una... Ya señora, discúlpeme, pero después hace sus preguntas, porque a veces son así, tienen tantos casos que ver. O yo mismo he visto cuando le dice, mira señora, yo estoy viendo pandillaje, estoy viendo drogas, mire, convérselo con su esposo y traten de solucionarlo. A la primera pelea usted viene acá a denunciar, señora, cuando tenemos tantas cosas que tengo que ver miles de cosas. Convérselo y a ver qué tal le fue, viene otra semana. Está prohibido ahora. La ley dice que no se pueden conciliar y lo dice también esta resolución que existe para la Policía Nacional de Perú, ¿no? Existe una resolución directoral ahora que le tienen prohibido que ellos puedan conciliar actos de violencia. Viene la persona, denuncia y tiene que registrarla la denuncia. No tiene él que ver ni siquiera si es que hay golpes, como antiguamente tenía que mostrarse visible que tú estabas golpeada, sangrando y todo lo demás para que recién, ahora no. No es necesario que te vean ningún arañón en la cara. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque puedes ser víctima de violencia psicológica y eso no se te va a ver. U otra cosa que puede ser víctima de violencia física. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la mujer por temor no lo denuncia inmediatamente. Pasan 2 o 3 semanas y se acercan, ya no hay ninguna huella. Entonces todo eso se analizó y en los acuerdos plenarios también se determinó que definitivamente no es necesario que una persona tenga que mostrar huellas visibles de ser golpeada para que su denuncia recién sea registrada. Y la policía y todos los operadores de justicia están prohibidos de conciliar violencia. Ellos no van a poder, así como antes que aconsejaban, le llamaban al agresor, lo citaban. También está prohibido. Ya no se puede confrontar al agresor con la víctima. Está prohibido. Esas 2 cosas han prohibido los operadores de justicia. No se puede. Los sentaban, los citaban. Ya, tragan por acá, como si fuera una denuncia, ¿no?, diferente a un tema familiar. Y los hacían ahí o amistad o a ver de qué se trataba el tema. Y no, está prohibido. No está prohibido eso ahora y entonces se tiene que registrar la denuncia. Es la obligación de la policía bajo sanción además, porque ahora se está aplicando el artículo 377 y el 378 del Código Penal, se está aplicando, y acá les digo, a todo funcionario público que omita, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, dice con 2 años pena privativa de libertad, pero tratándose de hechos de violencia familiar, se les va a aplicar entre 2 a 5 años. Aquí estamos hablando. Y a la policía, estos son funcionarios públicos. Ahora, y a la policía, artículo 378 del Código Penal, el policía que rehúse, retarde, omita la prestación de un auxilio requerido, ¿no?, por autoridad civil, no menor de 2 años. Pero si se tratara de un auxilio requerido por un particular, por una víctima en situación de peligro, y más si se trata, dice, de violencia familiar o garantías personales, se le va a aplicar entre 2 a 4 años. Ahora también ese es uno de los puntos establecidos estrictamente en estas normas de violencia familiar. Enfoque de interseccionalidad.
vamos a encontrar sobre todo más, está referido a aquellos actos de violencia que tienen que ver, por ejemplo, con personas afrodescendientes, por su razón de su etnia, por razón de su orientación sexual, por razón de orientación sexual, por su etnia, por su género, está referido a este enfoque de interseccionalidad. Es decir, dice que son características que van a ser construidas. Y a eso se refiere porque de una manera la violencia está relacionada a esta condición que tiene. Por su orientación sexual va a sufrir actos de violencia a través de discriminación y todo lo demás. O también ha habido pues lo que están buscándose ahora que se tipifique, ¿no? Como los crímenes de odio, ¿no? ¿Han escuchado? Los crímenes de odio a esas personas que son de la población LGTBI, ¿no? Que por su condición de tal también han sido asesinados, ¿no? Esto ha sido más desarrollado en otros países. Acá en Perú recién se está tratando de debatir, ¿no? El tema es un poco más complejo. Enfoque generacional, definitivamente tenemos que ver cómo son las relaciones de poder entre distintas edades, ¿no? Y las vinculaciones para las condiciones de vida. Estos son los tipos de violencia, ya les estuve diciendo un poco, son 4 tipos de violencia. La física, que es la que ustedes conocen, la que hemos estado comentando hace un momento, ¿no? El maltrato. Pero hay un punto importante, miren, ojo, no solo se trata de los golpes, patadas y todo lo demás, sino que también se habla de violencia física cuando es por negligencia. Un ejemplo, tienes a tu abuelito o tu abuelita postrado en cama y le tienes que dar las medicinas y obviamente atenderle, llevar a la cama su desayunito, su almuerzo, su cena. No lo haces y lo tienes totalmente abandonado. Obviamente esa persona depende de ti porque no tiene las posibilidades de caminar ya. Tú estás cometiendo violencia física. ¿Por qué? Porque por negligencia esa persona puede morir. Entonces eso también lo señala ahora la ley. ¿Ve? Ahí dice por descuido, por privación de necesidades básicas que hayan ocasionado un daño físico. La violencia psicológica, como saben, es aquel daño para menoscabarte, para bajarte tu autoestima, para humillarte, para avergonzarte, ¿no? Para hacerte sentir cada vez que no tienes una valía, ¿verdad? Conocí el caso de un chico que se llama Martín, que yo lo veía bastante decaído, era un joven que me hacía la movilidad, y un día me atreví a comentarle si se sentía mal de salud o algo le pasaba. Y él me comentó de que sufría violencia psicológica de parte de su esposa. ¿Cuál era violencia psicológica y económica a la vez? Psicológica porque cada vez que él llegaba, lo humillaba y lo maltrataba y le decía cosas como que en mala hora me fijé en un taxista y lo humillaba constantemente por el trabajo que él tenía. Pero además, como le hacía tantos problemas, él sin darse cuenta llegó a terminar de que él llegaba y dejaba todo el dinero y se guardaba solamente sus 2 o 3 soles para tomar su desayuno el día siguiente, para que no le haga problemas. Entonces se estaba dando una violencia psicológica y económica. La violencia económica o patrimonial, que la vamos a desarrollar luego, pero está definitivamente relacionada a todo tipo de sustracción, deterioro, de limitación de recursos económicos o control de ingresos. Luego lo vamos a ver que la última modificatoria del Decreto Supremo 004/2019 se habla incluso cuando no te dejan desarrollarte profesionalmente, cuando te limitan trabajar, cuando te comienzan a dar fraccionadamente la pensión. No tengo, toma 20 soles, no la tengo. Es decir, le toca su pensión de 400 soles al mes, le dan 20 soles, 50 soles a la semana. No tengo más. Esa es violencia económica. ¿Por qué? Busca que fraccionarle, busca que limitarla para que esta persona vuelva a regresar al ciclo de violencia. La sexual, ¿no? Es que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Este es bien discutido. Hubieron 2 sentencias el año 2017, en las cuales una fue de España y otra de, sobre todo la italiana, en la cual una chica, imagínense lo que dijo el magistrado en su sentencia, que ella no había gritado y que por lo tanto, como no había gritado, eso implicaba consentimiento. Y esta misma figura se le quiso aplicar a la chica del censo acá en Perú,
Porque el argumento de esta persona que luego lo condenaron a 8 años de pena privativa de la libertad, 8 o 12 años me parece, él señaló de que pregunten a todos los que estaban alrededor de mi casa, porque toda la cuadra estaba llena de censadores. ¿Escucharon algún grito? No, porque ella había aceptado estar conmigo. Conversamos, nos caímos bien y finalmente accedió. Y ella está acusándome vanamente. Pero lo que ella señaló es, él me golpeó y me tapó la boca y me amenazó con un cuchillo. Obviamente, cuando dice acá la norma, ¿ve? Cuando hay coacción de por medio, tú por temor no vas a gritar. La chica dijo, era imposible que pidiera auxilio siquiera, porque yo sabía que si me había echado llave, me había encerrado dentro de su casa, si yo gritaba, él me iba a agarrar a puñetes y me iba a matar. Y tuve mucho miedo porque además tenía un cuchillo en la mano con el que amenazaba. Entonces, el silencio no es consentimiento. Porque no hay que olvidar que una persona que está sufriendo violencia está siendo totalmente coaccionada a su voluntad. Violencia económica. Esto es lo que le decía. Y mire, estos son los puntos que se han agregado. Artículo 4 del Decreto Supremo 004-2019 MIN, que fue publicado este año en marzo. Solamente se habla de sustracción, pérdida, deterioro, es decir, romper el DNI, romper el pasaporte, quitarle el dinero, pero aquí se ha especificado más este año. ¿Y qué señala? Prohibir, limitar o condicionar el desarrollo profesional o laboral. Es violencia económica. Cuando no te dejan laborar o cuando no te dejan seguir tus estudios. Sustraer los ingresos y prohibirle su administración. Trabajas, te lo quitan todo. Tú no administras tu dinero. Lo que tú has trabajado no está bajo tu dominio. Eso es violencia económica. ¿Ve? Lo que le dije. Comenzar a dar en forma fraccionada los recursos necesarios para el sustento familiar. Y esta 4, mire, condicionar el cumplimiento de la obligación de alimentos como medio de sometimiento. No te doy la pensión si tú no haces tal cosa. Comenzar a someter y a condicionar la entrega de los recursos para los alimentos. Dañar, sustraer, deteriorar los bienes destinados al alquiler, venta o instrumento de trabajo. Tienes el carro y la mujer te lo raya, podría ser un ejemplo, porque hay violencia de la mujer hacia el hombre también. Agarra, rompe algo del auto, ¿no? O ella vende picarones, y el otro va y le rompe su cocinita, le rompe todas sus ollas, sus implementos. Esa es violencia económica. ¿Por qué? Porque buscas tú que esa persona que es víctima, que es la persona a la que tú dañas, busca que esta persona no tenga medios económicos, ingresos. ¿Han observado usted cuando una persona no tiene ingresos? Soporta, porque dice, incluso antiguamente se escuchaba más que decía, como sea, pues el padre de mis hijos, yo no quiero que se vaya porque ¿quién le va a dar de alimentos? ¿Por qué? Porque esa persona, si le estamos escuchando, a nosotros antes nos parecía bien común escuchar eso, pero ahora con todo lo que ya sabemos, nos podemos a pensar, y es que esa persona, ¿cuántos años habrá sufrido violencia psicológica en la que le ha dicho, tú no sirves para trabajar, tú eres una buena para nada? Tú vas a trabajar, si tú no te van a aceptar. Y le van a siempre, y esa persona es víctima de violencia. La persona que te dice esas palabras, no importa como sea, pero no me voy a separar porque no hay quien, es una persona que tiene mucho daño psicológico y mucha humillación de haber pasado para que ella no se sienta capaz de trabajar y prefiere 1000 veces soportar a un agresor constantemente allí haciéndole daños, ¿no? Vamos a avanzar aquí. E incluso, ¿no? Retener la ropa, celulares, tabletas, computadoras, entre otros. Y eso pasó con un caso que yo conocí. Yo conocí un caso el año pasado de una chica que estuvo con su pareja y esta pareja, bueno, era un poco inquieto, estaba teniendo malas juntas y todo lo demás y había llegado ya a probar la droga. Cambió totalmente, obviamente que ya ha estado pues en ese ambiente, imagino, la atentó a ella con un cuchillo, estuvo a punto de matarla, eso pasó cerca de mi casa.
y ella se salva. O sea, fue una tentativa de feminicidio. ¿Y qué pasó? Cuando ella se llega a separar, menos mal que este hombre no hizo mucho problema. ¿Por qué? Porque hicieron contención los vecinos. La protegieron porque era una jovencita además. Hicieron contención con esta chica, ¿no? Pero recuerdo mucho que ella no tenía ropa. Tenía la misma ropita por días y días. Y un día conversando con ella me dijo, no me entregan en el cuarto de la cual ella huyó, porque termina huyendo la víctima. Huyó con sus 2 niños. Dijo, toditita la ropa la ha retenido. No me deja ningún polo para mis niños ni nada. Entonces, mire, también estaba ejerciendo violencia económica. El celular se lo quitó, también se lo quitó. Cuando ella huye, ella pierde todo absolutamente, sin comunicación y sin nada. Sujeto a protección, ya les dije hace un momento quiénes son las mujeres en todas las etapas de su vida y los integrantes del grupo de la familia, específicamente las personas también consideradas poblaciones vulnerables, ¿no? ¿Quiénes son víctimas? Nosotros siempre pensamos que las víctimas es aquella persona que sufre un daño, ¿verdad? Aquella persona que ha sufrido estos tipos de violencia de los cuales hemos comentado, que son los 4 tipos: psicológica, sexual, económica y, me estoy viendo una, y física. Pero ahora también este mismo decreto de este año ha hecho estas 2 precisiones que me parecen muy interesantes. No se olviden, Decreto Supremo 004/2019 es el que ha hecho más, mira, ha revolucionado el 45-50% de la norma. ¿Y qué dice? Ha precisado dos conceptos. Dice que se consideran víctimas no solamente la persona que sufre daño, sino que hay una víctima indirecta que son los niños, niñas y adolescentes, que hayan estado presentes en el momento del hecho de violencia. No solamente que hayan estado presentes, sino que incluso también se considera a aquellos niños, niñas, adolescentes que buscaron que ayudar, prestar asistencia a la víctima y sufrieron daños. Niños que defienden a su madre y agarran y de una patada lo tiran a un costado. Él es víctima. O incluso solamente presenciando la escena de violencia es víctima. Lo ha clarificado recién este año la ley, no lo decía. También se va a considerar víctimas indirectas a los adultos mayores, a las personas con discapacidad dependiente de la víctima. Es decir, miren qué interesante, no solamente el menor o adolescente que presencie un hecho de violencia ya es víctima, sino aquel que por ayudar a la persona que está siendo golpeada, por así como un ejemplo, también es víctima, sino que ahora se está considerando también víctima a la persona adulta mayor que es dependiente de esta persona que es víctima. Es decir, si esta chica mantiene a su madre, que tiene 65 años, esa señora ya es víctima. Así no haya sido tocada la señora, es víctima porque es ella la que va a sufrir las consecuencias también. De una manera es víctima indirecta. Los hijos mayores también que estén cursando estudios son víctimas. Miren, qué interesante. Y las personas también, ¿no? Dependientes de la víctima. Es decir, todas las personas dependientes de la víctima ahora van a ser consideradas víctimas indirectas. Y aquí también hay otro concepto que lo han ampliado. Sí, dígame. Cuando se víctima indirecta de las niñas, niños y adolescentes, está también comprendiendo a los niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Acá está. Acá está. Aquí están las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se consideran víctimas indirectas. Es decir, lo ponen en el otro enfoque, pero obviamente relacionado a lo mismo, pero aquí está en el enfoque de que son víctimas indirectas las personas adultas mayores, las personas con discapacidad dependientes. ¿Por qué? Porque aquí están colocando el enfoque de todos aquellos que son dependientes. Aquí está el adulto mayor, el hijo que estudia, que tiene más de 18 años, es dependiente de este grupo familiar. Está la persona con discapacidad que es dependiente de la víctima, ¿no? Las personas también
como le dije, las personas adultas mayores. Ahora, si se da la figura de una persona con discapacidad, aquí se entiende que ya es víctima porque ya presenció, ¿verdad? Aquí, si te das cuenta, no habla si es que intervino o ya no habla si es que presenció. Solamente dice quiénes son víctimas, pero se entiende que estamos hablando de personas que están allí, en el grupo familiar, ha presenciado. Puede haber intervenido también, pero ya de por sí, basta solamente, mire, basta solamente que sean ellos para que sean consideradas víctimas. Ni siquiera se le pone a los adultos mayores, ni a las personas con discapacidad, ni siquiera se les pone estas condiciones. Ya, como dicen, consecuencia o per se, ellos son víctimas indirectas ya. Presencia o no presencia, esa es la cobertura que le da la ley. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo de poblaciones vulnerables. No obstante que también los niños, niñas y adolescentes pertenecen, pero aquí están las personas, ¿no?, que están con discapacidad, adultos mayores y todo lo demás. Esa manera es la protección que da la ley. Ahora, acá hay otro concepto importante que se ha dado este año, porque cuando se da la 3036-4, la norma, ¿no?, que es del 2015, que señala que las personas vulnerables son los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad, y no dice nada más. Pero ahora se ha ampliado, ¿y qué dice? Son las personas que por razón de su edad, género, estado físico, mental, origen étnico, por circunstancias sociales, económicas, culturales, lingüísticas, se encuentran en especial dificultades para ejercer en plenitud sus derechos. Aquí está hablando estado físico-mental, una persona que tal vez tenga alguna enfermedad mental, un esquizofrénico, una persona tal vez con tratamiento psiquiátrico, ¿no? Ya de por sí, ya forma parte de lo que es la población vulnerable. Origen étnico, generalmente aquí están las personas, por ejemplo, los afrodescendientes, están las personas de las comunidades nativas, las personas de las comunidades campesinas. Así es, eso lo dice la ley. Ellos también ya forman parte de personas en condición de vulnerabilidad por su origen étnico, porque de una otra manera son maltratados, son personas que sufren discriminación, están en una situación, se puede decir, más vulnerable que nosotros, por circunstancias sociales, económicas, personas en extrema pobreza también, ¿sí? ¿El concepto de género estaría incluido los homosexuales y...? Sí, en el tema de género están comprendidos las personas LGTBI y el mismo Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018 al 2021 habla que ellos forman parte del grupo vulnerable, porque son personas con alto o extremo grado de discriminación sobre ellos, ¿no? El tema LGTBI es amplísimo, pero en el mismo hecho, quizás un poquito ya va cambiando, pero aún Perú le falta mucho, pero este grupo de personas son discriminados en la calle, son víctimas de burlas, son víctimas de rechazo en su propia familia, en las escuelas, en las universidades. O sea, no hay una aceptación aún al 100%, definitivamente. Hay personas que ya los aceptan, pero todavía hay grupos todavía que no los aceptan. En los trabajos, cuando van a postular también sufren discriminación, porque si se presenta alguien con la misma capacidad, pero es heterosexual, y se presenta alguien LGTBI con la misma capacidad, eligen al heterosexual. Esa es la figura que se presenta. Ellos sufren discriminación. Yo he conversado con ellos. En mi oficina hay un chico gay, que es un chico que además es muy competente, es un sociólogo maravilloso. Muy competente, más que cualquier otro, ¿no? Y él está allí trabajando. Lo hemos aceptado, lo queremos, ha sido bien recibido, ¿no? En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables donde yo trabajo. Y él apoya y colabora muchísimo. Sí. Cuando se refiere a usted víctimas indirectas, claro, porque no, esa indirecta es porque no está recibiendo directamente el daño, sí, los 4 tipos. ¿Las víctimas indirectas? No, directas.
No, las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En los integrantes del grupo familiar están el primo, el tío, el padre de familia, están los hermanos, los sobrinos, todos, la abuelita, el abuelito, todos. ¿Por qué? Esa es una pregunta, rápidamente, porque no quiero detenerme mucho en ese tema, pero es un tema que ha sido bien preguntado por la Policía Nacional de Perú. Por ejemplo, se paraba un general y me decía, doctora, ¿pero por qué se llama ley contra la violencia hacia la mujer, integrante de la familia? Y nosotros, que también sufrimos violencia, ¿no? O sea, no todos, pero sufrimos violencia. ¿Por qué se deja de lado el tema de varón? Entonces, yo lo que le explicaba era que cuando se ha dado este tipo de normas es considerando el alto índice, conversamos al comiencito, hemos dado las estadísticas, y, por ejemplo, de 101.000 casos que se han presentado ya en el año 2019, de enero a julio nomás del 2019, 101.000 casos de denuncias sobre violencia, 86.000 son contra la mujer, las denuncias. Contra un 14.000 de varones, que también ya aumentó, ya hay un 15% de violencia hacia el hombre, ha aumentado, pero cuando se ha hecho es por una protección especial hacia la mujer. Pero si a la larga tú eres varón y has sufrido uno de estos tipos de violencia, tú vas y denuncias y vas a tener el mismo tratamiento. No está desprotegido, la ley no lo desprotege, sino que lleva el nombre de mujer, como también el ministerio lleva el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Pero es porque se está atendiendo que es un alto índice y tienen, de otra manera, hacer un llamado de atención, ¿no?, a la comunidad. Ay, me equivoqué aquí. Mire, cuando se habla de esta violencia hacia los grupos vulnerables, ya que estamos hablando de grupos vulnerables, tiene una característica importante, una característica. ¿Y cuál es esa característica? Que siempre se va a dar, o generalmente se va a dar, dentro de una relación de responsabilidad, de confianza o poder de un integrante del grupo hacia otro. Responsabilidad de poder, de confianza. Estamos hablando cuando tienes que cuidar a un anciano o una anciana. Él o ella es población vulnerable. Entonces, si yo daño a esta persona, definitivamente porque estoy abusando de esta confianza o poder que se me había delegado, porque es mi dependiente. Y como le dije, la violencia física también se da por negligencia. Le puse el ejemplo de una persona anciana postrada en cama, que no puede caminar, y le dejo de dar sus alimentos y le dejo de dar sus medicinas, y me acuerdo y le llevo un vaso de agua de aquí a 2 o 3 días, llega a morir, puede llegar a morir. Por eso se llama violencia física, por negligencia. Y hablando de estos temas, como generalmente siempre tenemos, ¿no?, pensado de que la violencia física es cuando golpeo, ojo, también por omisión, mire. O sea, no le estoy golpeando, pero por negligencia no le estoy dando sus alimentos ni lo estoy cuidando. Lo tengo tirado y postrado, está lleno de escaras y se muere la persona con una pulmonía. Entonces la violencia por negligencia. Me estoy recordando que también se estaba hablando del feminicidio por acción psicológica. Eso fue mencionado en el acuerdo plenario 001-2015. Y es una figura que no se ha debatido más, pero se hablaba incluso de la violencia, del feminicidio por acción psicológica. Y lo hablaban los más grandes penalistas del país, los jueces supremos penales, lo debatieron. Una figura poco vista. Y yo comencé a leerme el acuerdo plenario y se refería a que habían llegado a analizar casos de mujeres, ¿no? Pongamos el ejemplo de una mujer, ¿no?, porque puede ser un varón también, siempre recalcando eso. Pongamos el caso de una mujer. Señalaba que una persona que es víctima de daño psicológico constante, incluso también de violencia física, ¿no?, esta persona llega a enfermarse. El daño psicológico constante, el que le digas todos los días que no sirve, que no vale, que eres así, que eres asá, y que no sé qué, originaba que esa persona, su autoestima bajara, su defensa bajara, se llenara de tristeza, sin esperanzas de nada, se sentía que valía cada vez menos, sus pensamientos eran totalmente negativos hacia ella, se sentía totalmente minimizada, sin hálito de dar un paso en la vida, sentir que no servía nada.
¿Qué pasó? Comenzó a hacer cuadros de depresión. Incluso, perdón, algunos llegaron a hacer cuadros de presión alta. Y de esta manera se había comprobado que se habían presentado 2 casos. Y justo los 2 casos eran de personas con daño severo psicológico, que habían tolerado y habían permitido sufrir humillaciones por muchos años. Con la clásica respuesta, ¿qué puedo hacer? No puedo dejar a mis hijos solos. ¿Quién me va a ayudar? Y soportaron. ¿Qué pasó? Los jueces supremos habían entendido en el análisis de estos procesos que habían muerto por derrame cerebral y pidieron su historia clínica y habían determinado que era motivo de la acción del daño psicológico severo, constante de humillaciones que había pasado. Entonces decían, ¿por qué no podemos estar pensando en un feminicidio por acción psicológica, por violencia psicológica? Pero era bien difícil de verificar y comprobar. Pero ya se estaba pensando y ese es un motivo de debate a nivel internacional ahorita. ¿Quiénes pueden denunciar? Hay una palabra, todos, para ir avanzando y para estar consciente de la hora. Todos pueden denunciar. Puede ser una persona agraviada, puede ser un tercero, un vecino que tome conocimiento. Y ojo, la ley te dice ahora, las nuevas modificatorias, que no estás obligado a dar el nombre. Es decir, tú vas como un vecino tercero y no necesariamente te tienes que identificar. No te tienes que identificar, o sea, puede haber la reserva de tu nombre. Segundo punto importante de las modificatorias, también señala de que cuando tú vas a denunciar porque tú conoces que algún vecino o vecina está sufriendo violencia, no es necesario que lleves el nombre completo, tampoco. Dice que basta que des algunos puntos o indicios. Vive en la Casa Blanca de la tercera cuadra del Jirón Luis de la Puente, de Santa Anita, por decir, pero en la Casa Blanca, en la esquina, frente al costado de una tienda, le das todos los datos. Es suficiente para que registre la denuncia y la policía va a constatar. O sea, incluso si tú eres víctima y no tienes DNI, porque puede ser que también tu agresor te haya quemado el DNI, te haya quemado tus documentos, antiguamente no te recibía una denuncia si no te identificabas. Ahora también la ley dice, no es necesario que presentes tu documento de identidad si no lo tienes. Das tu nombre y por el sistema de RENIEC inmediatamente te identifica. Entonces ya no es necesario. Incluso tampoco ya no es necesario que tú vengas con tu certificado médico, con tus certificados de que tienes problemas de daño psicológico. No. Antes decía, pero usted se ha hecho ver. ¿Dónde está lo que usted ha ido al médico de lo que el señor le ha golpeado que está señalando usted? Antes le pedía. Usted no ha ido ni a la posta. Usted tenía, no, muéstreme algo. ¿Cómo lo voy a creer? Así. Ahora no es necesario. Pero si los tuvieras, dice la ley, si tuvieras de tu atención médica por emergencia y lo presentas, el policía está obligado, o el juzgado de familia, o el Ministerio Público, ojo, está obligado a recibírtelo. Y tiene que ingresar al expediente, porque esto va a ser prueba importante en la audiencia oral, para ser valorada. Entonces, ha variado muchas cosas. Puede ser, como le dije, un profesional de salud, el director de colegio, el auxiliar de colegio, la Defensoría del Pueblo que toma conocimiento, la DEMUNA, todos. En una sola palabra, todos pueden denunciar. Aquí dice, y si la policía toma conocimiento, inmediatamente lo tiene que hacer de conocimiento a juzgado de familia. ¿Ve? Todos. Aquí lo resumimos y pasamos aquí. ¿Quiénes pueden denunciar? Aquí pasamos, que avanzó muy rápido. Ya, esta es una de las competencias que se ha ampliado. Por ejemplo, ahora se ha ampliado de que también las denuncias pueden ser vistas por los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz también. Siempre en aquellos lugares donde no haya un juzgado de familia. Tienen la competencia ya también para ver los temas de violencia familiar. Y también se ha precisado ahora que la Fiscalía de Familia puede intervenir desde la etapa policial cuando en estos hechos de violencia estén relacionados a niños, niñas y adolescentes.
La Fiscalía Penal de Familia, tiene que intervenir desde el primer momento. Esa es la modificatoria del año pasado, del 8 de septiembre del 2018, que es el decreto legislativo 1386. Hace estas dos precisiones, ¿no? La ampliación de las competencias de los juzgados de paz, letrados de juzgados de paz, y también de la intervención de la Fiscalía Penal. ¿Desde qué momento? Ahora, desde la etapa policial, si se trata de casos de niños, niñas, adolescentes. Uy, se corre uno. Las denuncias pueden ser verbales o escritas, ¿no? Si son verbales, se tiene que levantar un acta. El operador de justicia tiene que levantar un acta. Cuando reciban una denuncia, ¿no?, los operadores de justicia, y si ve que se da la comisión de un delito en ella, ¿no?, pasa a la Fiscalía Penal, ¿no? Si se trata de violencia, pasa al juzgado de familia, ¿no?, directamente al juzgado de familia. Sí, ahora también puede ser atendido, si tú deseas, tú eres mujer y quieres que te atienda personal femenino, lo puedes solicitar, siempre que haya la disponibilidad de ello, ¿no? Sí. Sí, o sea, para entrar nomás para poder llevar para que el fiscal nomás pueda usarlo como medio para iniciar una investigación, nada más. Cuando haya indicio de delito. O por los hechos que te narra la persona al realizar la denuncia, ves que está relacionado contigo. Claro, porque Nancy te estaba comentando que a veces no dijo, la violencia psicológica no se puede percibir. O sea, la violencia psicológica. O sea, no se, o sea. No, cuando hablaba del acuerdo plenario, me refería no a que la violencia psicológica no se puede percibir, sino me refería a que cómo puedes corroborar que esa muerte se dio por la violencia psicológica. Y en el caso de las mujeres que sufran violencia psicológica, las personas que sufran violencia psicológica, en todo caso necesariamente tendría que haber un examen para nos estamos llegando a ello, sí, nos estamos llegando a ello. A ver, ¿por qué se corre de dos? Ahí está. Ya. Se presenta de manera verbal o de manera escrita. ¿Ante quiénes? Ante la Policía Nacional, ante el Juzgado de Familia, ante el Fiscal de Familia. Son los tres operadores de justicia. En el caso de Juzgado de Familia, ¿no?, cuando se involucran niños y adolescentes, la denuncia puede ser con la intervención de la Fiscalía de Familia, ¿no? Si los hechos configuran, como te dije, un delito, pasa a la Fiscalía Penal, ¿no? Y si es que en esos hechos de violencia se puede constatar que se trata de un abandono de un menor de edad o hay la situación del abandono de un menor de edad, entonces va a intervenir la unidad de investigación titular, que es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esto ya lo hemos visto, ¿no?, que se puede ver en el sistema, ¿verdad?, de RENIEC. Si la persona, esta es la última modificatoria que hubo también este año, porque se puede tratar de personas también que sean no nacionales, ¿verdad? Es decir, ahora que hay bastantes personas de Venezuela, ¿no?, estamos con muchas personas de aquel país, ¿no? Se pide también un pedido de oficio al órgano concentrado de migraciones, ¿no? Como le dije acá también, ¿no?, si un tercero denuncia, bastan las referencias mínimas por su ubicación, no es necesario que tengamos el nombre allí. El juzgado de familia es el que dicta las medidas de protección, ojo. Tiene un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario es quien hace los exámenes psicológicos. Los exámenes psicológicos, los informes sociales también. Entonces, ellos son los que van a dictar una medida de protección. Esta medida de protección es importante porque es un documento que va a ser analizado en la audiencia oral. Y los informes psicológicos, informes sociales son los insumos. Y la ficha de valoración de riesgo, ojo, la ficha de valoración de riesgo es el documento principal para dictar una medida de protección. Por ello hay que tener mucho cuidado, y eso se le dice mucho a los operadores de justicia, que habíamos recibido algunos casos en que ellos no habían llenado la ficha de valoración de riesgo, sino que le habían hecho llenar a la víctima. Santana, por ejemplo, llegaban policías así, escuchaba todo, y decían, ya señora, que tengo la ficha, llénela usted. Y se ponía a llenar y él seguía trabajando.
Entonces, si una persona es víctima, desde ese momento también no tiene mucha objetividad, está sufriendo un daño, no se está sintiendo emocionalmente bien, definitivamente que va a colocar lo más fuerte, porque se siente así. ¿Y qué pasaba? Que podía determinarse un daño severo y las medidas de protección iban a ser inadecuadas, porque se iba a dar una medida porque ya la semana iba a estar más tranquila y estaba bien, pero él por su momento, su estado emocional, ella lo llenaba como ella se sentía. Entonces las medidas de protección no iban a ser las adecuadas para ella. El juzgado de paz letrado también va a dictar medidas de protección, medidas cautelares en las zonas o localidades, como le dije, donde no exista juzgado de familia. Igualmente pasa con el juzgado de paz. En el ámbito de sanción, ya sabemos que también ellos van a dictar, ¿no?, una medida de protección, ¿no?, y se va a determinar también la responsabilidad de las personas. Vamos a pasar aquí. Esta parte no tanto. Ya, vamos a ver acá. En la finalidad del proceso. ¿Cuál es lo primero que se va a buscar y que tiene que estar revestido en los procesos? La protección de los derechos humanos de las personas. Empezando desde el momento que recibe la denuncia. No solamente proteger los derechos humanos de ellas, sino también cómo tú vas a tratar a esa persona que se acerca en búsqueda de justicia. Establecer la sanción de las personas que resultan responsables, ¿no? Definitivamente se va a ver en los juzgados, ¿no? Y en toda la fase del proceso que se tiene que garantizar la protección de la integridad física y psicológica. Se entiende que tiene que hacer por la medida de protección, pero realmente hay bastantes, se podría decir, falencias en la medida de protección. Yo estuve en Pachacútec, se llama, creo que es Ventanilla, Callao. Y en Pachacútec y Ventanilla, 300.000 pobladores, solo había una persona para la ejecución de medidas de protección. ¿Quiénes ejecutan la medida de protección? La policía, así es. ¿Quiénes dictan las medidas de protección? Solo los jueces de familia. Entonces, un solo policía para dar un seguimiento a las medidas de protección es una tarea titánica, por no decir imposible. ¿Cómo podría resguardar y seguir cada caso si es una persona? Esa es una figura que se haya presentado en varias comisarías. Por ello que una forma de apoyo es que se instalaron los centros de emergencia mujer en las comisarías. Y los centros de emergencia mujer son los que están apoyando a la policía. ¿Y de qué manera están apoyando? Tienen un psicólogo, tienen un trabajador social, tienen un abogado y tienen un admisionista. Aparte, ahora desde el año pasado ha variado y los centros de emergencia mujer han constituido una red de promoción y protección de los derechos de las mujeres. Y esta red está conformada por el prefecto o subprefecto, por la Policía Nacional del Perú, por las juntas vecinales. Entonces, las autoridades propias de los distritos están coadyuvando, ¿no?, a la protección de las personas víctimas de violencia. ¿Qué tiene que hacer la Policía Nacional del Perú? Al recibir la denuncia, registrarla, tramitar las denuncias verbales escritas, investigación y actuaciones policiales. Tiene que recopilar todas las pruebas posibles para poder determinar y sancionar a la persona responsable de esos hechos de violencia. Es decir, la persona agraviada, la persona víctima, era la primera vez que ha acudido por un hecho de violencia a la comisaría. Registrar todos los antecedentes, rebuscar esa información. Este agresor ha sido denunciado por otros delitos, ya ha sido un agresor de personas, de mujeres anteriormente. Es una información también que tiene que ver, ¿no? Entonces, y también elabora su atestado. Y es este atestado, como le dije, que también va a tener que adjuntar las informes sociales, informes psicológicos. Pero una cosa me decía la policía, doctora, me dice, pero yo envío mi pedido a los informes psicológicos. Ese fue un problema que se presentó en varios lugares. Pido mi informe psicológico y al Instituto de Medicina Legal no llega.
Después 2 meses, recién me atiende, o a veces 1 mes, 2 meses. Entonces, ¿cómo yo lo adjunto? Lo que hago después, lo inserto al expediente, pero como ahora los plazos son más céleres, muchas veces ya se dio la audiencia y no me llega ni el examen psicológico. Es todo un problema, pero lo bueno es que ahora también hay una precisión que los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer también son pruebas válidas. Entonces, de esa manera están ayudando. Por eso es que ha sido muy bueno que se haya instalado ahora un centro de emergencia mujer en cada comisaría, y es a nivel nacional. Se hizo un especie de convenio con el Ministerio del Interior para que otorguen un espacio pequeño, y el MIN ha colocado el personal, el Ministerio de la Mujer, para poder conllevar, porque la policía de verdad no se da abasto, es poco personal que tienen ellos también. Ante el Ministerio Público, ojo que los 3 operadores de justicia tienen que llenar la ficha de valoración de riesgo, no solamente la policía. Si la persona va al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía Penal o a la Fiscalía de Familia a poner su denuncia, también tiene que llenar la ficha de valoración de riesgo. Si va al juzgado de familia, también va a tener que llenar la ficha de valoración de riesgo. Es decir, cualquier operador de justicia, ¿no? Ese viene a ser lo trámite antes. Acá estamos, aquí miren. Se remite al juzgado de familia, ¿no? El Ministerio Público recibe la denuncia, llena su ficha de valoración de riesgo para determinar qué tipo de riesgo tiene esa persona, si leve, moderado o severo. Lo remite dentro de las 24 horas al juzgado de familia. El juzgado de familia, ¿no? La Fiscalía Mixta de Familia, que a veces también interviene, remite lo actuado al juzgado de familia para... Cuando se presenta la Fiscalía de Familia o Mixta, ¿no? Ellos también lo remiten al juzgado de familia para que se evalúe el otorgamiento de medidas de protección o cautelares. Son 2 tipos de medidas que se pueden dictar: las medidas de protección o las medidas cautelares. ¿De qué se diferencia? Las medidas de protección son aquellas medidas que se dan, por ejemplo, para resguardar la integridad de la persona que es víctima. Que no se acerque el agresor 300 metros, que no llame por celular, que no mande mensajes, que no la contacte por el Facebook, por el Twitter, por el WhatsApp, que no esté merodeándola por su centro laboral, que no esté merodeándola por su instituto o universidad. Y las medidas cautelares son aquellas que buscan resguardar los regímenes de visita, la suspensión de la patria potestad, la tenencia. Eso está relacionado a las medidas cautelares. En el Poder Judicial, si es que la persona se acerca al juzgado de familia a interponer su denuncia por un hecho de violencia, el equipo multidisciplinario, ¿no?, es quien finalmente va a llenar la ficha de valoración de riesgo. Pero además el equipo multidisciplinario es el brazo derecho fuerte del juzgado de familia. Es quien hace los informes sociales y psicológicos y todo lo que sea necesario para poder proteger o cautelar. ¿Ven? Cuando se presenta directamente al juzgado del equipo multidisciplinario, se aplica la ficha de valoración de riesgo. Es decir, el equipo multidisciplinario es quien va a hacer llenar la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Perdón, sí. ¿Esos reglamentos que se hace referencia es de este año o de Ese es el reglamento anterior, porque esto no ha variado. Sí, esta parte no ha variado. Acá dice que en caso que las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores o con discapacidad en situación de vulnerabilidad, el juzgado de familia comunicará a la Fiscalía de Familia para su participación en el proceso especial. Es decir, cuando se trate de personas vulnerables, va a intervenir la Fiscalía de Familia o Mixta, siempre. Es decir, el juzgado de familia va a tener, cuando se trate de personas vulnerables, llamar a la Fiscalía de Familia o Mixta para que también coadyuve en el proceso. Siempre va a estar la Fiscalía cuando se trate de población vulnerable. ¿Cuáles son las acciones de los operadores de justicia? Primero, tiene que evitar la doble victimización de las personas. No puede estar llamándola a declarar reiteradas veces. Lo que dice la norma es que hasta una vez más para complementar. Es lo que encontré como una única excepción, pero lo principal es que no debiera hacerlo. Tienes que evitar procedimientos discriminatorios. ¿Qué se refiere?
preguntarle por su vida íntima, preguntarle de una manera despectiva, tratarla con discriminación, tratarla de acuerdo a cómo la ves vestida, o la miras de pie a cabeza y la tratas como la ves vestido o vestida. Todo eso ya no es algo adecuado, o sea, no es adecuado definitivamente, es totalmente reprochable ese tipo de actuación que puedan tener algunos operadores de justicia, ¿no? No emitir juicios de valor ni realizar referencias innecesarias a la vida. Por ejemplo, la chica fue víctima de violación sexual. ¿Dónde estaba usted? Salía de una fiesta. ¿Y usted qué hace yendo a una fiesta? ¿A qué horas eran? 3 de la mañana. ¿Y cómo estaba vestida? Lo que les decía antes, ¿no? Estaba con una minifalda, pero también cómo se viste, anda provocando. Usted mismo se lo busca. Entonces, aunque nos parezca risible, ese era en muchas ocasiones las respuestas. Y yo me llevé una tremenda sorpresa el año pasado, cuando estuve yendo a dar las charlas a las comisarías. Estuve en las comisarías, en 16 comisarías de Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y Lima Oeste. Estuve. Y me sorprendí que en 2 ocasiones, en Lima Este y en Lima Norte, se paró policías femeninas. Y dijeron, muchas veces las mujeres son las que mismo se buscan que les golpeen. Porque salen, están paradas en la esquina conversando con las amigas, los amigos y descuidan a los hijos. Por eso es que, doctora, muchas veces reciben su golpe. Increíble. Estamos hablando de policías, mujeres. Y no solamente se paró una en Santa Anita, que en Nate Vitarte, sino que, y muy brava ella, ¿no? Que se lo merecen. Porque muchos, y todavía me dijo, y se puso bien ofuscada, si usted revisa bien esos casos, la gran mayoría era culpable de la mujer. O bien no cocinó, o bien se gastó la plata en tonterías, o bien descuidó a los hijos. Por eso que le cae, pues. Y bien merecido. Yo no podía creerlo. No podía creer que aún existiera ese tipo de pensamientos, ese tipo de raciocinio, de justificar la violencia, ¿no? De buscar una justificación a actos de violencia totalmente inadmisibles, ¿no? Por no decir otra cosa. También tenemos que evitar los estereotipos, ¿no? Que generen discriminación. Que te burles, ¿no? Ya ahí el momento de la denuncia. La técnica de la entrevista única. Aquí hay algo que yo también tengo mi punto de vista, pero dice, por ejemplo, que cuando la víctima sea niño, niña o adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única. Y el varón lo comencé a buscar y no estaba. Para mí ese es un punto que debería de aclararse. Porque creo que todos merecen pasar por una entrevista única, cualquier víctima, sea hombre o mujer, ¿no? Acá luego también se agregó el año pasado de que esta tiene que ser en un ambiente privado cómodo y seguro, definitivamente. Porque ¿cómo tú le puedes establecer una confianza con la persona? Si de repente la pones en el pasadizo a conversar y pasan miles de gente a su alrededor. Eso pasó, por ejemplo, en una comisaría que yo fui, no voy a decir de qué distrito, porque sería fácilmente ubicable. Fui a una comisaría donde había un centro de emergencia mujer, pero por el lugar tan chiquito que le habían dado, es decir, la policía obviamente da lo que tiene, pues, ¿no? Sus espacios. Era tan pequeñito que aquí afuerita habían puesto varias sillitas de los que están esperando entrar. A la vuelta iban pasando los que les tocaba. Estaba a la vuelta otra fila más. Y aquí estaba, por ejemplo, la fila de personas y aquí estaba la silla de la persona que estaba recibiendo la denuncia. Y atrás había 3 personas. Se sentía intimidado o intimidada, obviamente. No es lo mismo. No hay una comodidad, pero sobre todo no hay una privacidad, ¿no? ¿Se avanzó? Yo lo avancé, se avanzó, ¿no? Esto es lo que les decía, ya lo conocen, 377 y 378. Por omisión de funciones de los funcionarios públicos y por también la actuación de la policía cuando no atiende o presta auxilio, más aún si se trata de casos de violencia familiar. Se les va a aplicar sanciones que van entre
3 a 5 años el primero y de 2 a 4 el siguiente, ¿no? La declaración de la víctima ya vemos que tiene que ser entrevista única para evitar la revictimización, el que nuevamente vuelva a recordar estos hechos terribles para esa persona y vuelva a infligirse un daño, ¿verdad? O sea, acá este es el punto que aclararon el año pasado. Con el decreto legislativo 386 se señaló que el juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria, o sea, ya le limitó ahí, o mejor dicho, la precisó. Si vas a hacer una declaración ampliatoria más, nada más, porque lo ideal es la entrevista única, ¿no? ¿No? En los casos que requiere aclarar, complementar o precisar un punto. ¿Qué cosa es lo que te está queriendo decir aquí? Ojo, está bien, tú hiciste tu entrevista única, pero cuando has analizado posteriormente el caso, el expediente con detenimiento, tú necesitas tener otros datos más adicionales, necesitas hacerle más preguntas. ¿Por qué? Porque eso te va a dilucidar bien para poder resolver el tema. Entonces, por eso que se da una ampliatoria. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes todos tus elementos y todas las pruebas y no hay más, tienes que tenerlo claro, pues. Tienes que analizarlo con responsabilidad y sumamente bien para darte cuenta que tú vas a una ampliatoria con las preguntas que son esas y no vas a venir una segunda más. Porque sería totalmente negligente o irresponsable decir, y me olvidé tal más. O sea, hay que leerlo bien todo. Solamente una ampliatoria más, nada más, de acuerdo al decreto legislativo 386. Esta parte de aquí, ¿quién es penalista de usted? ¿Usted es penalista? ¿Alguien penalista? No. Ya, bueno, entonces pasemos porque acá se habla de que se modificó la calidad de la prueba preconstituida por prueba anticipada, ¿no? La preconstituida, yo tengo aquí algo. Se estaba denominando a las pruebas en el proceso familiar como pruebas preconstituidas. Entonces estuve revisando. Aquí lo tengo, creo, si no. Entonces hablaban que las pruebas anticipadas, por ejemplo, eran, y señalaban, las pruebas anticipadas es cuando una persona, no lo encuentro aquí, pero es cuando una persona, por ejemplo, un turista sufrió un accidente, tenía un proceso, entonces se le tiene que tomar la declaración de manera anticipada. ¿Por qué? Porque iba a viajar y no se podía esperar que pasaran 7 meses más para convocarlo, ¿no? Y una prueba preconstituida, la clásica era, por ejemplo, la autopsia, ¿no? La autopsia, que se realiza la autopsia, pero obviamente tenía que hacerse, pero esta prueba no podría actuarse en una audiencia oral, porque no tendrías que poner allí todos los elementos para realizar esa prueba. Entonces, son pruebas preconstituidas que se hacen en su momento y tienen valor durante todo el proceso. Eso es lo que estuve revisando. La declaración de la víctima, ¿cuál es la importancia? Tiene que ser con datos totalmente claros y precisos que te permitan, ¿no?, desvirtuar la presunción de inocencia. Es decir, el agresor o agresora dice, soy inocente por esto, pero tu versión tiene que ser, ahí dice, tiene que ser hábil. Generalmente no se refiere a hábil, sino razonada, ¿verdad? Razonada, que guarde coherencia entre un hecho y otro. ¿Para qué? Para desvirtuar esta inocencia que alega el agresor o agresora. La retractación. Esta es una figura que también se presenta. Como dicen, ya no quieren continuar con el proceso, ¿no? La víctima desaparece, no sabes más, se retractó. Hay que tener en cuenta que se tiene que evaluar por qué sucedió este hecho. Hay una coerción por medio de quién, del agresor, del entorno familiar, social. Conocí el caso de esta chica mismo que sufrió este tipo de tentativa de feminicidio. Su propia familia en un momento también le dijeron, déjalo ahí nomás ya, pobrecito, porque además si tú continúas con el proceso, mínimamente he escuchado en la televisión que le están dando 12 años por tentativa de feminicidio. Entonces, más allá de todo, ya no te está molestando. Tú quieres que y además los niños están visitando a su papá. Tú quieres que tu
tu ex esposo, lo que seas, vaya preso, no me gustaría tampoco, ya yo lo perdoné, ya también él dice que está arrepentido y todo lo demás, y no me está molestando, le dice, ¿no?, a su mamá o papá. Ya, pues hija, déjalo el proceso, ya déjalo en manos de Dios, déjalo ahí, no lo sigas ya, porque son 12 años, sí me daría pena porque de todas maneras hay un cariño por ese padre de mis hijos. Entonces eso se llama retractación. ¿Por qué viene? Muchas veces por el entorno de la familia o social, las amistades también. Ajá, o muchas veces también por el propio agresor. Si tú continúas, te mato. También vi un caso en la que él estaba atrás. Tú continúas con el proceso, me llevo a tus niños y les doy veneno. Me llevo a mis hijos y los mato. La chica retrocedía, pues, hasta que tuvo que ponerse fuerte y con todo el apoyo del Ministerio de la Mujer se tuvo que seguir ese caso, trasladándola a ella a un hogar refugio temporal con sus niños, porque estaba haciendo pues ya una amenaza de muerte, no solamente de los niños, sino también de ella, ¿no? Vamos a ver aquí. Pero parece una suerte Dime. de la carga de la prueba también. No necesariamente. Inversión en la carga de la prueba es cuando tiene que demostrar su inocencia, pero aquí no es demostrar su inocencia, o sea... Porque cuando hablan de más objetivo, o sea... A ver, la inversión de la carga de la prueba sería cuando él tendría que demostrar su inocencia, es decir, con pruebas, con hechos, no, sino que es las pruebas las que van a demostrar si él tiene una responsabilidad o una culpabilidad, ¿sí o no? Claro, lo que pasa es que en la anterior... En la declaración de la persona, de la mujer. Claro, decía eso y decía luego... No, decía... Parece ser que dice eso, o sea... No, claro, aparentemente, pero no, lo que dice es... Ay, perdón, casi me caigo. Lo que quiere decir allí es que es decir, en otras palabras, y entendámoslo bien, cuando una persona va a denunciar, no vaya a denunciar con hechos que no sean concretos ni ciertos. Cuando una persona va a denunciar, no va a decir cosas que no tengan fundamento, porque han habido denuncias por hacer daño también, ¿ya? Porque quieren destruir a esa persona e inventan, hasta han inventado violación sexual. Sí, entonces tiene que haber una coherencia, una forma razonada y que haya coherencia entre lo dicho, los hechos y la prueba. Por eso dice que su argumento de la persona que denuncia tiene que ser algo que verdaderamente desvirtúe la presunción de inocencia. Al decir desvirtuar la presunción de inocencia es que sea tan contundente que pueda darme los elementos necesarios para decir, efectivamente, aquí estoy frente tal vez a un presunto responsable. Porque no va a ser todavía culpable nadie por lo que yo diga nada más. Se entiende que hay un proceso, hay valoraciones de pruebas, hay valoraciones de muchas diligencias además, de parte no solamente de la primera etapa que es la policial, sino también de parte del juzgado. Así es, pero van a haber pruebas, puede haber pruebas psicológicas, informes sociales, depende de informes de si fue hechos en el mismo trabajo, testigos, son varias pruebas que se recaban, ¿no? Ficha de valoración de riesgo. Esto lo hemos hablado. ¿Cuál es la finalidad de la ficha de valoración de riesgo? La finalidad es que va a detectar cuál es el riesgo que tiene esta persona como víctima, pero respecto a su agresor. No es solamente el daño que tiene la persona, sino cuál es el riesgo que tiene frente al agresor o agresora. ¿Cuál es? Frente a aquel que se está denunciando. Esta persona la amenaza de muerte, esta persona solo le golpea, esta persona la sigue siguiendo, la sigue acosando mediante los medios, redes sociales. ¿Cuál es el grado de riesgo? A ese riesgo también se refiere, ¿no? Las fichas de valoración de riesgo son insumo principal de las audiencias orales. También se le aplica la ficha de valoración de riesgo respecto a los otros integrantes del grupo familiar. ¿Para qué? Para que se permita identificar también las necesidades y las vulnerabilidades. Porque además tiene que haber un seguimiento. La ficha de valoración de riesgo es la que va a determinar finalmente qué medidas de protección se le van a dar a las víctimas.
Y las medidas de protección son ejecutadas por la Policía Nacional del Perú. Pero además la norma dice, con las últimas modificaciones, que una vez que se ejecuten las medidas de protección, es decir, se le notifica a la policía, tiene las medidas de protección, tiene que elevar informes quincenales. Su primer informe quincenal lo tiene que derivar al juzgado de familia, diciéndole, estoy ejecutando la medida de protección y estoy observando esto, tengo dificultades en esto o me está yendo bien en esto, estoy siguiendo el caso. A la quincena. De todos los casos, a la quincena el primer informe. Pero cuando se trata de riesgo severo, al 5.º día. Y a partir de eso, una vez que presenta en leve y moderado a la quincena de la policía, de ahí tiene que presentar su informe cada 6 meses. En este caso, como puse ese ejemplo de policía que es único, se apoyaba en este caso un hijo que había una especie de grupo de policías ahora. Una red de protección. Ellos serían los que emitirían ese informe, entonces, en este caso. La red de protección es la que va a hacer seguimiento mediante rondas. Pero no va a emitir. No, lo hace la misma comisaría. Es otro personal. Sino cuando sale personal a acompañar la red de protección, ¿qué cosa es una red de protección? La red de protección sale cuando toma conocimiento de por ejemplo, le han informado, los mismos centros de emergencia mujer están allí, le dicen, jefe, ¿sabe? Hemos tomado conocimiento de un caso severo, de riesgo severo. La señora ya fue golpeada, incluso casi la dejaron agonizando. ¿Dónde? ¿Dónde es? Vamos a hacer nuestra ronda. Llaman al prefecto, llaman a las juntas vecinales, llaman, ¿para qué? Comienzan a hacer ronda cerca de esa casa. De esa manera, de una manera, lo amedrentan al agresor, porque se está dando cuenta que alguien ha dicho algo y aparecen con tambores, con todo, gritando no a la violencia y todos los vecinos salen, porque ya se coordina todo. Salen no a la violencia y se paran cerca a la casa de ese agresor. Generalmente cuando han hecho estas rondas, el agresor huye, se va. Esa es la manera que están trabajando ahorita la red de protección con la Junta Vecinal. Están haciendo un muy buen trabajo, de tocapuertas incluso. No solamente rondas, sino tocapuertas. ¿A qué se llama tocapuertas? Tocapuertas se llama a que hacen rondas especiales de día. Ya saben, ya han identificado las casas, o sea, no van de casualidad. Como tienen ellos todas las medidas de protección, o sea, ¿quiénes han haciendo medidas de protección en esta cuadrita, van a esos lugares, se paran y se paran. Las chicas, ¿no?, de Centro de Emergencia Mujer, los chicos también, comienzan a dar charlas y les llaman. Llevan, por ejemplo, lapiceros bonitos, cositas, ¿no? De repente, ¿cómo le llaman? Souvenir, dice, ¿no? Claro, llevan de repente un broche, ¿cómo se llama? Un llavero, cosas bonitas, y folletitos sobre violencia, dónde denunciar, cómo denunciar, ante quién acudir. Y vienen y aprovechan de darle charlas. Y con megáfono comienzan a hablar fuerte sobre el tema de violencia para que escuchen también a algunos varones que son allí también, que están dentro de esos procesos, ¿no? De esa manera se está tratando de hacer más dinámico y hablar en voz fuerte, rechazando la violencia. Hay buenos resultados en muchos casos allí. ¿Cuál es el objetivo principal? Evitar los feminicidios, ¿no? Evitar los feminicidios. Las medidas de protección, no se olviden, que son, como les dije, dadas solo por el juzgado de familia y ejecutadas por la Policía del Perú, pero además pueden ser cambiadas, es decir, pueden sufrir variación. Justamente como la Policía Nacional del Perú va a hacer sus informes quincenalmente, la primera vez en moderado y leve. En riesgo severo, a los 5 días está obligado a presentar su primer informe a la policía. Posteriormente, en moderado y leve cada 3 meses y en riesgo severo cada 3 meses. Está obligado a presentar. ¿Qué implica esto? Y eso con las nuevas modificaciones. Que ahora la policía está obligada, de una otra manera, a seguir el caso. Porque está obligado que tiene que presentar un informe y el informe no lo puede inventar. Entonces sí o sí están saliendo. Entonces han encontrado también situaciones en las cuales esas medidas de protección han variado. Al hacer el seguimiento, ya el agresor partió, se fue lejos, ya no la molesta, entonces va cambiando su situación. Si era riesgo severo, pasa a moderado y va cambiando.
De esta manera las puede incluso hasta ya cerrarse las medidas de protección. También se han dado situaciones en las que se cierran ya, ¿no? A ver. Esto es lo que hablamos, cuáles son las medidas de protección, ya lo hemos visto, ¿no? Tipos de medida de protección. Esta es también una modificatoria del año pasado con el decreto legislativo 1386. ¿Y qué señala? Habla de una asignación económica de emergencia, pero no ha señalado mayor referencia la ley. Solamente dice que esta asignación económica de emergencia se tiene que dar por, ¿cómo se llama, doctor, esta figura cuando dicen judicial? Depósito judicial. Se tiene que dar por depósito judicial. Pero lo que no he hallado es quién va a dar esta asignación económica de emergencia. No lo desarrollamos, quedó allí. Como ha quedado varias cosas en el aire, como el tema también que vamos a ver, el Sistema Nacional de Protección del Derecho de Mujer que se ha instalado el año pasado, dice que va a ser progresivo y eso se va a tener que ver en algún momento. Miren, una medida de protección ahora también va a ser prohibir de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes. Nadie puede tocar la casa si está a nombre de los dos, si el auto está allí. Nadie sea víctima, nadie puede vender o enajenar los bienes. Todo lo que sea referido a bienes se mantiene así intacto durante el proceso de violencia familiar. No puede ser tocado, ni vendido, ni enajenado, ni alquilado, nada. Otra prohibición es que la persona denunciada está prohibido de retirar a los niños o niños adolescentes o personas en estado de vulnerabilidad. No los puede retirar de la casa, no se las puede llevar. Además, existe la obligación, o está ahora como una medida de protección, el tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora. Está obligado. Si está la persona, por ejemplo, con pena privativa de la libertad, este tratamiento reeducativo lo tiene que llevar allí. El INPE y su grupo de psicólogos son los que le van a ayudar. Está obligado porque incluso dice que si lleva su tratamiento reeducativo, puede obtener incluso también una conmutación de la pena. Una conmutación de la pena quiere decir la rebaja de su pena, o también puede llevar también este beneficio del indulto. Es decir, si es que no lleva su tratamiento reeducativo, va a estar impedido de lograr esos beneficios. Por eso es que también se sienten, ¿no?, casi en la obligación de llevarlo. En el caso, por ejemplo, de aquellos que no estén sufriendo una pena privativa de la libertad, lo llevan con las instituciones, ¿no?, a las cuales se le derive su tratamiento, ¿no?, psicológico para la recuperación emocional. Esto ya sabemos que la Policía Nacional del Perú medidas cautelares, lo que le dije, la medida cautelar está relacionada a resguardar las pretensiones de alimento, los regímenes de visita, la tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, todo lo referido al régimen de patrimonial. Me encontré con un caso bien sui generis. Era el caso de un chico, de unos padres jóvenes. Él cometía violencia contra ella, definitivamente, y le habían dado medidas de protección. Pero justamente él tenía un régimen de visitas. Él tenía un régimen de visitas a su favor para visitar a los niños. Pero posteriormente salió una medida de protección en su contra. Y la medida de protección, no acercarse a 300 metros, no acercarse a la víctima. Entonces, ¿cómo cumplo mi régimen de visitas? Eso fue una cosa que no sabían cómo resolverlo allí. Entonces, finalmente, ¿cómo lo resolvieron? Se le puso en conocimiento a juzgado de familia inmediatamente, porque el régimen de visitas pues, es algo ganado judicialmente, y ellos valoraron si era riesgoso o no que él se acercara a sus hijos. Una vez que evaluaron que no era riesgoso la presencia del padre frente a sus hijos, porque una cosa es también sus derechos de él, ¿verdad? Más allá de lo que esté cumpliendo, son sus derechos como padre que le corresponde, y se hizo que
que la trabajadora social y la psicóloga los acompañaran. Como no podía acercarse a la mamá, en otras palabras, ¿cómo iba a recoger a los niños? No, estaba prohibido de acercarse a tocar la puerta, porque tenía una medida de protección que también tenía que cumplirse. ¿Cómo ejecutaba su régimen de visitas? Entonces, se llegó a un acuerdo, y también con conocimiento del juez de familia, que la trabajadora social y la psicóloga intervinieran como mediadoras. Él esperaba en tal lugar, ellas iban, recogían, con un policía además, recogían a los niños y los llevaban para que él pudiera estar con sus niños, ¿no? De esa manera, con vigilancia, de esa manera cumplieron. Aunque vamos a saber que también va a haber una serie de cuestionamientos a ello, ¿no? Porque también tiene que verse el tema de la privacidad, la intimidad con sus niños, muchas cosas, ¿no? Pero de esa manera trató de solucionarse. Es un único caso que se presentó así, pero imagino que debe haber muchísimos más, ¿no? Dígame. O sea, ahí, como medida cautelares, la liquidación del régimen patrimonial creo que no podía darse, porque como su naturaleza es provisional, la liquidación es definitiva. Claro. Pero la medida cautelar aquí va a actuar como un proceso. Justamente aquí le decía, la temporalidad de las medidas cautelares tiene la misma condición también que la temporalidad también de las medidas de protección, ¿no? Como dice usted, y tiene razón, mire, es un punto importante lo que acaba de decir usted. Acá dice temporalidad de las medidas cautelares, y aquí estamos dando la liquidación del régimen patrimonial. Si es temporal, ¿por qué hablamos de liquidación? Pero lo dice el artículo 16 de la ley 3034. Ahí lo ubicamos. Es decir, todavía se van a ver, ¿no? Se van a observar cosas que van a ir mejorando. Por ello es que creo que es una de las normas que ha sufrido mayor modificaciones. En septiembre del año pasado, en octubre del año pasado, en marzo de este año, y no estamos hablando de modificaciones pequeñas. Estamos hablando de sábanas de modificaciones. Ese decreto supremo 004 tiene como 16 páginas, llena de modificaciones. Es increíble, o sea, le dieron vuelta y media a la ley. Vamos a ver aquí. Las medidas de protección y cautelares tienen validez a nivel nacional. Era algo, por ejemplo, que también siempre era discutido. Si yo salgo de provincia, me veo desprotegida, decían, ¿no? Y tenían miedo. No, presenta su medida de protección y en cualquier momento va a tener que ser ella, ¿no? Saber que es una persona que tiene una medida, un beneficio a su favor, ¿no? Hubo también un problema con las medidas de protección. Por ejemplo, se presentó un caso, esto fue en el Callao. ¿Qué pasó? La señora había interpuesto su denuncia y, bueno, mejor dicho, la señora fue al juzgado de familia por X motivo para ver su proceso, ¿no? Con su abogado. Sola fue. A ver, en eso se acerca uno de los asistentes del juzgado de familia y le dice, señora, ¿ha salido su medida de protección? Sí. Sí. ¿Usted por si acaso va a ir estos días a la comisaría? Sí, yo justo estoy yendo mañana. Le dice así. Ay, perfecto, ¿sabe qué? Llévelo. Que le firme este carrito y cuando viene a jugar de familia me lo trae. Ya. Le dieron a la señora. La señora agarró y se llevó el documento a su casa. Por X motivo se olvidó, no pudo ir, pero no fue a la comisaría. Nunca llevó el documento. No llevó el documento. Pasa unos 4 meses posteriores y es víctima de una tentativa de feminicidio. Cuando a ella la aborda, le pregunta todo, ella saca ese documento y eran sus medidas de protección. Entonces no se pudo ejecutar. Por eso es que sale, justamente a raíz de este caso que les estoy contando y otros más, es que sale esa modificatoria en la que se agrega las sanciones. Las sanciones ahora por omisión, retardo, por entorpecer los procedimientos y con penas privativas de libertad para los funcionarios que no cumplan sus funciones, en otras palabras, y también para la policía, que de una manera se oponga al auxilio, ¿no? A prestar auxilio a aquella víctima que lo requiera. Sale, pero miren esa figura que se presentó allí, ¿no? En que por no llevar y notificar la medida de protección, esta persona se vio desprotegida de su medida de protección. La policía tiene que tener un registro total de las personas que tienen medidas de protección, una base de datos.
Ahora definitivamente no sabemos si la base de datos de la policía coincide con la base de datos que tiene el Poder Judicial. Porque el juzgado de familia expiden ellos el juzgado de familia expide la medida de protección, tiene una base de datos. La policía tiene una medida de protección porque ejecuta la medida de protección. Pero son realmente, una vez conversando con un comandante de la policía, me decía, doctora, un día yo pedí una referencia al juzgado de familia y él tenía una base más grande que yo. Él tenía 420 medidas de protección y yo tenía 380. Me faltaban como 40 más. Entonces yo no entendía. Entonces, ahí me recordé. Claro, se puede estar dando una figura que el juez de familia agarra y le da, o el juez de familia le da a la señora y la señora nunca va y lo entrega. Y la policía tenía. Entonces, esos son los pequeños casos que se escapaban, pues faltaban como 40, no era una cifra pero no eran similares. ¿Por qué no pensar en una base de datos homogénea? Se pensó, ¿no?, que debería existir una base de datos homogénea que lo tenga la policía y lo tenga el Poder Judicial, la misma base, pero que el ingreso de los datos sean con cada uno con un código totalmente diferenciado, en la cual ninguno de los dos puede hacer modificaciones, solamente el que tenga su código. Ingreso con mi código de la PNP y no puedo modificar nada del Poder Judicial. Pero cuando vean, las vistas sean total, se maneje solamente una cifra, ¿no? Ya. Las visitas. Cuando se trata de personas víctimas, es decir, personas víctimas pero que sean personas vulnerables, ¿quiénes van a hacer el seguimiento de esa medida de protección? Es decir, se entiende que es la Policía Nacional del Perú, pero cuando se trate de estas personas va a haber un equipo multidisciplinario del Poder Judicial que también va a apoyar. Y aquí dice, el equipo multidisciplinario del PJ realizará visitas periódicas e inopinadas, es decir, de pronto, para supervisar el cumplimiento de las medidas de protección. Esto se da también este año, esta modificatoria. Porque, mire, un poquito que tratan de desconcentrar también o supervisar la labor de la PNP, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando se trate de poblaciones vulnerables, ¿por qué vulnerables? Merece mayor protección. Entonces, está yendo el equipo multidisciplinario inopinadamente, ¿no?, el equipo multidisciplinario de juzgado de familia, para ver cuando se trate de mujeres gestantes, cuando se trate de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Van a ver si efectivamente se está cumpliendo las medidas de protección para esas personas, o van a encontrar de repente totalmente abandonados, ¿no? Si es que no existe, que no hay un equipo multidisciplinario, obviamente, ¿no?, serán los centros de salud mental comunitarios, serán los hospitales, las DEMUNAS, los centros de emergencia mujer, el INAVIF, la estrategia rural o gobiernos locales, quienes acompañen también de una otra manera en la supervisión de estas medidas de protección. Como les dije, la policía tiene que emitir su informe dentro de los 15 días, contado desde que le fue notificada las medidas de protección con las recomendaciones que consideren pertinentes. Tiene que pedir recomendaciones, ¿no es cierto? Es decir, mejor dicho, la medida de protección tiene recomendaciones. Esto fue con la 1386, que se dan los plazos que yo le explicaba, que al 5º día es el informe en caso de riesgo severo, y en el caso de riesgo leve o moderado, ingresa lo de los 15 días, este es lo de 15 días, pero la constancia de los siguientes informes, o sea, los segundo, tercero y cuarto informe es en riesgo severo cada 3 meses y en riesgo leve moderado cada 6 meses. Esto con la 1386 de septiembre del año pasado. Este Sistema Nacional de Justicia, para mí este Sistema Nacional de Justicia es algo que espero que se cumpla, porque también la 3036.4 hablaba de un Sistema Nacional de Violencia hacia la Mujer. Ahora aquí hay un Sistema Nacional Especializado de Justicia y su nombre exacto es Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Un nombre redundante, o sea, rimbombante, mejor dicho, ¿no? Amplio, grande. Este Sistema Nacional Especializado de Justicia
se ha creado con el decreto legislativo 1368, que fue promulgado el 27 de julio del 2018, el año pasado. Es ambicioso, pero bien interesante. Es el Sistema Nacional Especializado de Justicia. ¿Quiénes intervienen? El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional de Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿No? Este tiene la rectoría porque es justamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El tema de justicia, ¿verdad? Porque, ¿por qué el MINJUS estaría aquí? Porque no se olviden además que cuando los operadores de justicia reciben una denuncia, tienen que orientarte y decirte que pueden contar con la asesoría legal de los abogados que están en los centros de emergencia mujer, pero también puedes contar con los, ¿cómo se llaman estos? Con los consultorios jurídicos gratuitos que existen, que van a llevar tu proceso. Entonces, por eso que está aquí el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La policía, el Ministerio Público y PJ, el Poder Judicial, porque son los operadores de justicia en los temas de violencia familiar. El sistema, miren lo ambicioso que es, el sistema va a ser competente para conocer las medidas de protección y las medidas cautelares que se dicten en el marco de la 3034. Es decir, va a tener totalmente el conocimiento de las medidas cautelares y de las medidas de protección en estos delitos: feminicidio, lesiones, violación sexual y sus formas agravadas y los actos contra el pudor en menores. Sobre esos delitos va a tener ellos el conocimiento total, el monitoreo de esos procesos. ¿Cuáles van a ser las tareas? Mira lo que dice acá, qué importante. Se implementará en forma progresiva. ¿Cuánto demorará? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto demorará la implementación de todo esto que resulta ambicioso y resulta importante? Miren qué dice para el Poder Judicial: creación de juzgados y salas especializadas de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes de la familia. Protección, miren lo ambicioso que es: protección y sanción. No solamente se está hablando de seguimiento, investigación y sanción, se habla de protección ahora. El Ministerio Público tendría que crear fiscalías especializadas de justicia para la protección y sanción de la violencia hacia la mujer y del grupo familiar. Y además la creación de unidades de investigación forense. Ahí va a haber alto costo económico también, ¿no? La Policía Nacional tiene que disponer que las comisarías y las divisiones especializadas cuenten con personal especializado para el cumplimiento. Cuando yo iba a dictar las charlas a la Policía Nacional Perú, me encontraba que a veces tenía pues ellos van así en grupo amplio, ¿no? A ellos le dan la orden y ellos van. En alguna ocasión habían 80, 100 por cada curso. Entonces, ¿qué pasaba? Le preguntabas que levantaran la mano quién conocía la ley 364 y no les miento que de los 60 u 80 que están presentes levantaban 3. ¿Por qué? Dice, nos capacitan a algunos y a otros nos rotan cada 3 meses. Entonces el que está capacitado ya está en otro lugar y nuevamente son nuevos. Entonces nos hacen rotar constantemente, entonces no todos estamos con la capacitación, sino ya usted viene capacitado y ya para nosotros es algo bueno. Ahora sí va a haber la obligación de la capacitación con personal especializado, es decir, tiene que haber personal especializado en violencia familiar para que atiendan estos casos en la Policía Nacional. Ya no va a estar cualquier persona que no tiene ningún conocimiento, sino que solamente ese es el proyecto ambicioso, que haya personal totalmente capacitado. Cuando hablamos de personal capacitado, no es aquel que le doy la charla nada más de la ley y tal vez de la resolución directoral, que ellos tienen una resolución para poder ejecutar la 364. Ellos tienen también, del 2016 es. Sino que además tiene que estar constantemente capacitándose. Capacitación en todo lo que es ficha de valoración de riesgo, capacitación en qué son los factores de riesgo, ¿no?
factores de riesgo es el alcoholismo, la droga, varios factores que se presentan, ¿no? Factores de riesgo dentro de la familia. Se tiene que estar capacitados también en las normas, en sus modificatorias, cómo son los trámites para poder obtener un ingreso de personas a los hogares de refugio temporal, qué son personas vulnerables, cómo atender a las personas vulnerables, qué procedimientos se aplican a las personas vulnerables. No solamente se dan cuenta, había un tratamiento diferente para las poblaciones vulnerables en muchas ocasiones que hemos revisado la norma. Entonces, toda esa capacitación tiene que ser constante y ahí recién vamos a ver que esto de acá sea una realidad, ¿no? Que las comisarías cuenten con personal especializado para el cumplimiento de sus funciones. Porque como yo lo vuelvo a repetir, cuando yo he ido de los 80 o 60, levantaban 3 la mano, el resto no. Y yo no me podía creerlo, en serio, no conoces la 3. Primera vez que lo voy a escuchar. Entonces, así pasó. El MINJUS, o Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene que capacitar y acreditar a los defensores públicos en materia penal y de familia con competencia del sistema. Es decir, ahora, como les dije, la norma te especifica que hay solamente dos formas que tú recibas el apoyo legal. Obviamente que por tu cuenta también puede ser, es una tercera forma, ¿no? Pero hay 2. Una dice a través del apoyo legal del Centro de Emergencia Mujer y otro a través del apoyo legal dado por los consultorios jurídicos gratuitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero para poder dar una atención o un apoyo legal eficiente, tiene que estar capacitados. Ahora el MINJUS, el MINJUS tiene que capacitar a sus defensores públicos. Porque de nada vale que tú pidas un abogado y no conozca nada del procedimiento de violencias en la mujer. Entonces va a ser una ayuda no adecuada, ¿no? Ministerio de la Mujer, que tiene la rectoría, y todos los días estamos viendo los casos que llegan al Ministerio de la Mujer, tiene que articular la atención de la víctima. Aquí estamos hablando de los centros de emergencia mujer, acá dice a través de los centros de emergencia mujer. La labor de los centros de emergencia mujer es titánica, tal es así que ahora tienen doble turno. Un grupo está de 8 hasta las 7 de la noche, creo, y otro grupo cubre las noches y la madrugada, tienen 24 horas. Las 24 horas están. Y en las madrugadas sí está el abogado y un psicólogo, me parece, pero en la mañana está el trabajador social, está un grupo más amplio. En la noche están rápidamente para atender. Tiene que estar el apoyo legal, definitivamente, y el apoyo psicológico, ¿para qué? Cuando una persona es víctima, tienes que ponerle contención emocional. Si una persona ha sufrido una violencia sexual, el psicólogo o psicóloga tiene el apoyo que necesita en ese momento. Contención se llama eso, contención para sus daños psicológicos que está padeciendo la persona. No puede estar sin ese apoyo psicológico, ¿no? Los hogares de refugio temporal. Aquí yo creo que sí falta incidir más. ¿Por qué? Hay pocos. Debería haber más porque de verdad los índices de violencia estamos viendo que son muchísimas. Entonces los hogares de refugio temporal están hacinados, están con mucha gente. Y ustedes saben además que los tienen por temporadas cortas, ¿no? Están 4, 5, 6, 8 meses, depende, ¿no? Cómo sea la rotación, llegan más víctimas y tienen que salir. Eso va a ser un problema. Yo creo que debería, porque también dice la norma que se debe trabajar con los gobiernos municipales, es decir, con las municipalidades. Pero creo que eso está faltando implementar o impulsar. ¿Para qué? Para que las municipalidades puedan levantar centros también de refugio. Porque hay mujeres que son víctimas de tentativa de feminicidio y dime a dónde puede huir. Si se va al hogar es donde primero saben que está yendo de su padre o de su madre. O conoce cómo ha sido su pareja, conoce quiénes son sus amistades y lo ubica rápidamente. Centro de Emergencia Mujer, como les dije, ¿no? La actuación. Priorizar la implementación de centros en las comisarías con mayor incidencia de denuncias vinculadas a la competencia. Ya, listo. Los centros de emergencia mujer, ahora se crearon el año pasado 100 centros de emergencia mujer de la Policía Nacional del Perú. Perdón, 100 centros de emergencia mujer en comisarías. 100.
Se entiende que además se van a crear 50 cada año, es lo que yo tengo conocimiento, con los cuales estaremos abarcando a nivel nacional mucho más centros de emergencia mujer. Porque además, como sabemos, la mayoría de personas tenemos ese chip nosotros que cuando sufrimos un hecho de violencia, vamos a la policía, ¿verdad? Inmediatamente, no, pensamos, voy al Ministerio Público. No, vamos a la policía, por eso la policía tiene una alta carga ahorita de denuncias frente a ello. En conclusión, estamos frente a una situación bastante, para mí, grave, ¿no? O delicada. Estuve leyendo un informe de Naciones Unidas del año pasado, lo pueden ubicar ustedes en la web, ponen informe de Naciones Unidas ONU Mujer, y me agradó, y por qué no decirlo, me impresionó mucho lo que decía allí. Y mismo ONU Mujeres reconocía, después de muchos años decía, ¿no? ONU Mujeres, el informe ONU Mujeres 2018 decía, después de muchos años de recomendar a los países, hemos recomendado que se dieran nuevos delitos, que se tipificaran nuevos delitos, que se radicalizaran las penas, es decir, que se aumentaran las penas, pero hemos visto que la violencia hacia la mujer y hacia la familia ha seguido en aumento en diferentes países de la región, con bastante incidencia en México, en Honduras, Guatemala, Perú. Entonces dice, luego de muchos análisis hemos llegado a una conclusión, dicen, ¿no? Y señalan que la única forma, quizás por el momento la única que veían forma de poder erradicar la violencia, era trabajando con los niños. Después de pensar tanto, dice, y hemos pedido cadena perpetua, hemos tipificado nuevos delitos, hemos radicalizado las penas que eran de 20 a 35 y viceversa, a la larga entendemos que eso no funcionó. Mire, ONU después de muchos años dice, no funcionaba, si no se hubiera erradicado pues la violencia. Y dice, solamente con el trabajo desde el más pequeño, enseñándole a respetar al prójimo, enseñándole a respetar la opinión de los demás, enseñándole a no discriminar, a ser tolerante, es la única forma que se podría empezar a hablar de una nueva generación que rechace la violencia. Porque ahorita, ¿qué generación vivimos? Un ambiente en el cual la violencia se ha buscado ¿qué? Naturalizar. Que cuando vemos los hechos de violencia, ¿no? Estamos sanando mujeres, levantando mujeres muertas. Pero la prevención es lo que se tiene que trabajar, la prevención de la violencia, no solamente la atención. Ya basta de atender mujeres, ya basta de enterrar mujeres, sino que hay que trabajar de abajo, desde los niños, para que ellos crezcan con una nueva forma de ver la vida, rechazando la violencia y buscando que erradicarla de su forma de vida. Y ya ONU ya lo dijo el año pasado, que dice que la niñez se tiene que trabajar porque constituye la raíz estructural de una sociedad. Es el niño, finalmente, que es la semilla que emerge y que va a conformar las futuras familias. Por ello es que se le dio bastante prioridad y el trabajo de la prevención en la niñez. Con ese punto quería concluir y muchísimas gracias.